Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Lesmes, instructor de vuelo académico, conferencista y consultor de la industria aeronáutica para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Les doy la más cordial bienvenida a la continuación de este ciclo de conferencias en lo que se refiere a las estrategias de control del error y las herramientas especiales de gestión del riesgo y seguridad operacional. Esta es la tercera conferencia del ciclo de manejo de errores y amenazas, en lo que es conocido también como el modelo TEM, y que nos invita a conocer la tercera herramienta o estrategia de control del error. Ya hemos visto la filosofía del error, cómo el ser humano se comporta y entiende el error, y la primera gran estrategia de control conocida como el método de reducción. Esto en el orden en que los errores, como actos involuntarios, deben ser aceptados por las organizaciones como un componente normal, siempre y cuando estén bajo control. Hemos venido entonces explicando cuáles son las estrategias y herramientas de control de los errores para que la organización las implemente y el personal las adhiera dentro de sus programas y procedimientos estandarizados de operación. El día de hoy conoceremos el segundo método de control del error, que es una gran herramienta práctica, fácil de asimilar, pero que como no nos invita a desaprender algunos conceptos previos, a actualizar las técnicas y las filosofías de los procesos de gestión del riesgo aeronáutico. Este segundo método y herramienta se llama el método de captura. Vamos a conocerlo y vamos a pasear por la filosofía del comportamiento humano en lo que se refiere a los errores cuando hacemos más de lo necesario o dejamos de hacer cosas o inactividades que nos afectan el desempeño. Sin más ni más, les doy una cordial bienvenida y espero que el contenido sea de su satisfacción. El segundo método o herramienta se llama el método de captura de errores. Siempre he tratado de usar ejemplos de la vida cotidiana para que sea fácil el entendimiento y la comprensión de los contenidos, ya que pienso que nuestra función como facilitadores es hacer de los entornos complejos algo sencillo y no de las cosas sencillas hacer entornos complejos. Un error que es bastante conocido por todos nosotros y una actividad que es bastante conocida es el hecho de comprar víveres, mercar o hacer compras de mercado. No importa cuál sea la edad de usted que está viendo esta conferencia, es probable que ya haya tenido que mercar o comprar cosas o víveres para su casa o para su hogar, sea porque va a ser una herramienta o sea porque se requieren el almacenamiento de alimentos y otros ítems para el normal desempeño de las actividades en su casa. Si usted ya ha hecho esta actividad, cosa que creo que ya es afirmativa, pues creo que usted va a compartir conmigo una experiencia que se convierte en una condición no muy deseada. Y es el hecho de que después de haber hecho las compras llegamos a la casa y normalmente, por no decir que casi siempre, encontramos que hemos comprado cosas de más o que no necesitábamos o tal vez que se nos olvidó o dejamos de comprar algo que era esencial para el funcionamiento de la casa o para alguna receta específica. Creo que a todos, absolutamente a todos, y no importa la edad, no importa la experiencia, no importa qué tanto hayamos comprado víveres para la casa, creo que hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Cuando yo le pregunto al auditorio en las conferencias magistrales o presenciales, ¿cuál creen o consideran que es la herramienta más adecuada para tratar de corregir esta situación y disminuir la probabilidad de una situación no deseada en nuestra vida cotidiana? Casi todos concluyen que lo mejor que se puede hacer es una lista de mercado. Estoy absolutamente de acuerdo. La lista de mercado es una lista que se planifica antes de salir a comprar y que se crea fundamentada en lo que es esencial o lo que es necesario porque no lo tenemos o porque en definitivamente lo vamos a necesitar. Pero también excluye las cosas que no necesitamos porque ya las tenemos o simplemente porque no son necesarias para el funcionamiento de nuestra casa.
Esa lista se crea y se planifica basado en las necesidades y en las estrategias del buen desempeño de la tarea. Si usted hace esta lista de mercado, cosa que hoy en día ya es tecnológico, incluso las neveras vienen programadas para pedir lo que es necesario, lo que se está acabando, pues si usted la hace con plena seguridad, cuando usted vaya a comprar va a tener una gran herramienta para disminuir la probabilidad de un error. Pero ¿cómo captura errores una lista de mercado? Pues vamos a explicarlo a continuación, conociendo la actividad de mercar. Sin lugar a duda, cuando usted llega a un supermercado se va a encontrar con un entorno bastante complejo. Va a encontrar diferentes pasillos, corredores, infinidad de colores, productos, marcas, advertencias, promociones que lo invitan a hacer cosas que de pronto usted no había pensado. No estoy diciendo con esto que usted no sepa mercar, que usted no conozca el supermercado, porque es probable que usted tenga un supermercado al que asiste regularmente. Y es probable que usted ya sepa, por ejemplo, y haya aprendido con la práctica, que cuando usted va a hacer mercado, pues empieza comprando o llenando el carrito con los elementos imperecederos, luego pasa con otro tipo de productos, pero termina comprando los productos que son perecederos y que tienen cadena de frío, esto con el fin de garantizar su condición durante la mayor cantidad de tiempo. No importa cuál sea el supermercado, no importa cuántos años tenga, cuánta experiencia tiene, cuántas veces ha ido al supermercado, lo que sí es importante es que cada vez que usted va, aparentemente, aunque todo es igual, la situación difiere de lo que usted necesita o no necesita. Entonces, cuando usted pasa a un corredor, por ejemplo, en lo que vemos en el slide, es probable que usted se encuentre una cantidad de cajas azules, vamos a decir que en este caso es una lasaña, y usted quiere comprar esa lasaña y la toma en su mano, pero cuando lee la lista de mercado o la lista de verificación de su mercado, es probable que usted se dé cuenta que no está incluida. ¿Qué quiere decir esto? O que en su casa tiene lasaña o que simplemente no la necesita. En este caso, la lista de verificación de su mercado o la lista de chequeo le ayudó a capturar de manera tangible un error, porque usted iba a llevarse a su casa algo que no era necesario. Pero si usted sigue caminando por el pasillo o el corredor que tiene al frente, va a encontrar otro producto más adelante, llamémoslo una pasta, no lasaña, y es probable que usted vaya a seguir derecho sin darse cuenta, pero cuando usted lee la lista de mercado o la lista de verificación del mercado, encuentre con que necesita pasta. Este es otro ejemplo de cómo la lista de verificación de su mercado le ayudó a capturar de manera tangible un error que se iba a llevar para su casa y es el hecho de llegar sin la pasta. Así, de manera sencilla y práctica, una lista de mercado le ayuda a capturar errores cuando usted se enfrenta a un entorno tan complejo y tan diverso como es un supermercado que está diseñado para que usted compre lo que no necesita y, como no, se nos olvide lo que requerimos. Como nosotros nos damos cuenta o podemos visualizar en este ejercicio, la lista de verificación es esencial aunque usted haya mercado miles de veces en su vida, aunque usted haya tenido la experiencia miles de veces en su vida, aunque usted sea el que consume los productos, aunque usted sea quien administra su casa y su economía, la lista de verificación de su mercado siempre será necesaria en el hecho en que las necesidades para cada evento no son iguales, aunque el hecho de hacer mercado es exactamente igual. ¿Cómo funciona esto o cómo llevamos esto a nuestra industria aeronáutica y a nuestro entorno de la aviación? Si nosotros vemos la cabina de un avión, y no tiene que ser un avión de última tecnología, puede ser cualquier cabina, nos vamos a encontrar con un panorama que para mí se asemeja a un supermercado. Se asemeja en el sentido en que tiene una gran cantidad de productos, una gran cantidad de elementos, colores, luces, advertencias y también pasillos o caminos o lo que en aviación llamamos flows para la ejecución de un procedimiento específico. Llámese un procedimiento normal como el encendido de una turbina o un motor, pues tiene diferentes productos con diferentes colores, con diferentes alarmas, todo esto para ejecutar un solo procedimiento. En este sentido,
Yo me puedo enfrentar a ese supermercado de dos maneras, en la antigua data, cuando todo era de memoria, o con el uso de una herramienta de captura de errores que los fabricantes han desarrollado y se llama la lista de verificación o la lista de chequeo de cada procedimiento. Recordemos que tenemos procedimientos normales, procedimientos anormales y también tenemos procedimientos de emergencia. Cada uno de estos capítulos tiene su lista de chequeo o lista de verificación con el objetivo de que el operador o el responsable de la operación o la ejecución de un procedimiento pueda determinar qué necesita y qué no necesita y asimismo, si va a ejecutar algún movimiento, verifique o certifique que no le falte o no le sobre nada para la ejecución de un procedimiento. Es indudable y es innegable que la aviación se vuelve cada vez más un entorno complejo de administración y requiere listas de chequeo para muchos más procedimientos, aunque las listas de chequeo son tan simples como cuando uno sale a una cena y simplemente debe determinar que lleve dinero suficiente, que lleve su identificación, que lleve su teléfono celular. Así que una lista de chequeo puede ser de 4 o 5 cosas sencillas, pero que sin lugar a duda, en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a un restaurante y se nos olvidó llevar el dinero para pagar o dejamos el celular en la casa y así sucesivamente. No importa qué tantas actividades o ítems tenga su lista de chequeo, siempre es necesario contar con una lista que le garantice que no le sobre ni le falte nada. La aviación es el medio de transporte más seguro el día de hoy y los procesos y procedimientos de gestión del riesgo han permeado otras disciplinas, han permeado otras áreas, como el caso de la salud. Hoy en día los hospitales, las salas de cirugía de alta complejidad han adoptado las listas de chequeo o las listas de verificación. Yo tuve la oportunidad de acompañar en una ciudad aquí en Colombia al gremio médico para asesorarlos en la implementación de una lista de chequeo en lo que ellos llaman la seguridad en el paciente, que es un paralelo de la gestión del riesgo aeronáutico y que en ellos se llamaría la gestión del riesgo en el paciente o la seguridad del paciente. ¿Por qué estaban buscando implementar este tipo de herramientas? Porque al igual que en los pilotos o en los técnicos o en los auxiliares, en todo el personal, los médicos, enfermeros, instrumentadores, etcétera, también en situaciones complejas o utilizaban cosas o elementos que no eran necesarios y les sobraban o olvidaban algún tipo de procedimiento o algún elemento que era esencial dentro de sus procesos. Exactamente igual que en la aviación, el gremio de la salud ha implementado y ha desarrollado y cada vez más se encuentra uno listas de chequeo o listas de verificación para todos estos procesos y procedimientos que se administran dentro de un entorno altamente tecnológico y complejo. Pero ¿por qué nosotros no utilizamos una lista de chequeo o por qué preferimos no utilizarla o qué ha sucedido en la industria para que el segmento de la gestión del riesgo haya desarrollado un capítulo específico para el uso de este tipo de herramientas? Vamos a verlo. Lo primero que hay que decir con respecto a esto es que el hecho de ejecutar un procedimiento debe ser bajo el amparo de lo que yo llamo la practicidad. ¿Y qué es la practicidad? La practicidad o ser práctico implica que uno haga las cosas en el momento adecuado y con la energía que eso requiere. En nuestro ejercicio del mercado es como si yo comprara todos los productos, pagara en la caja registradora, es decir, ejecuté el procedimiento de compra y después de haber pagado yo verifique lo que necesito o no necesito. No tiene ningún sentido y sería absolutamente impráctico, ya que pongamos el siguiente panorama. Si usted primero ejecuta el procedimiento de la compra y luego verifica si usted está a un minuto de esa caja registradora, pues se va a encontrar con una situación no deseada en el hecho en que usted ha usado dinero o ha gastado su dinero para cosas que no necesita, pero lo peor es que tendrá que regresar al supermercado para comprar y nuevamente hacer las filas de pago por un elemento que olvidó comprar.
Pero si usted deja que el tiempo avance y usted llega hasta su casa sin verificar la lista de mercado, es probable que esa situación no deseada ya se convierta en un hecho que afecte directamente el buen desempeño de las actividades en su casa, en razón a que no podrá funcionar bien por elementos faltantes y o usted va a dejar que algunos elementos se dañen porque ya los tenía y no van a ser utilizados. El tiempo es esencial y la practicidad es esencial en la ejecución de las tareas. En nuestro entorno de la aviación es un poco más complejo ya que las consecuencias son más severas cuando no administro bien el entorno. Nosotros no debemos asumir que ya está nada hecho, debemos verificar absolutamente todo, pero la verificación debe ser también de una manera práctica. Yo puedo enfrentar un procedimiento en una cabina tecnológica o en una cabina cualquiera de una aeronave. Lo puedo enfrentar paseando por los interruptores, paseando por el sistema, como experiencia o como consecuencia de la experiencia o de mi entrenamiento, yo ya puedo conocer el procedimiento, como conocer exactamente el procedimiento de hacer una compra de mercado. Eso está bien. Y usted debe ampararse en la practicidad y en la sencillez de los procedimientos. Pero lo que dice la técnica es que antes de ejecutar el procedimiento, verifique, use la lista de chequeo o la lista de verificación del procedimiento para garantizar que no le sobre y no le falte nada. Nosotros hemos evidenciado a través de la experiencia, yo como asesor en el área de mantenimiento, auditor en los procesos de mantenimiento preventivo, he podido evidenciar que una aeronave después de que es apagada y llevada a los hangares, hemos encontrado que la tripulación ha utilizado sistemas que no necesitaba y ha dejado de utilizar elementos esenciales. Por ejemplo, después de apagar las turbinas hemos encontrado que el sistema de calentamiento pitostático está encendido todavía, o hemos encontrado generadores encendidos cuando la turbina está apagada, o hemos encontrado también que en el encendido de una turbina al piloto o a la tripulación se le olvida operar algún sistema de aire, combustible, elementos esenciales para un arranque. Esto nos dice sin lugar a duda que el piloto no está verificando lo que necesita o lo que no necesita antes de ejecutar un procedimiento. Y algunas veces estos procedimientos se hacen de manera memorizada, lo cual conlleva a este tipo de errores. Si se usara la lista de verificación o la lista de chequeo, esos errores serían capturados en el momento adecuado, lo cual nos implicaría una practicidad. Pero, insisto, ¿por qué no usamos la lista de chequeo? ¿Por qué no usamos la lista de verificación? ¿Por qué nuestra mente trabaja de manera memorizada y creemos que la lista no es necesaria? Vamos a explicarlo. En algún momento, en el tiempo pasado, se creó una deriva práctica en el concepto de la lista de chequeo y para esto traje un ejemplo muy sencillo que es una lista de chequeo de nuestra aeronave Airbus 320. Si nosotros vemos el título de la lista de chequeo, de este capítulo dice listas de chequeo de los procedimientos normales. En el capítulo 4 del AFM o el Aircraft Flight Manual o el POH o Pilot Operation Handbook, el capítulo 4 hace referencia a los procedimientos normales. Hasta allí todo bien. Pero cuando nosotros vemos la lista, el documento, vemos que dice Normal Checklist. Es muy probable que a las tripulaciones se les olvide que lo que estamos haciendo es una lista de chequeo del procedimiento normal. El documento no es el listado del procedimiento, que es algo muy diferente. Por eso vemos un guión que separa las dos palabras. Cuando ese guión que separa las dos palabras no es bien interpretado, es muy probable, y creo que así ha sido en los últimos años, es muy probable que las tripulaciones confundan la lista de chequeo con el paso a paso de un procedimiento. ¿Cuál es el riesgo de haber entendido mal este capítulo? Muy sencillo. Cuando yo me enfrento por primera vez al encendido de una turbina, lo más seguro es que si yo creo que esa lista es el paso a paso del procedimiento, voy a utilizar esa lista para encender una turbina. Pero
nuestra profesión es monótona y es rutinaria. Esta turbina se prenderá y se encenderá cientos de veces en un año y cuando yo ya enciendo una turbina cientos de veces, el procedimiento lo asimilo de manera memorizada. Entonces, allí empieza el factor humano a actuar. Si yo creo que esa lista es el paso a paso del procedimiento, llegará un momento en que al hacerlo de memoria considero que no necesito la lista porque el procedimiento ya me lo sé. Pues bien, debemos ser enfáticos en el hecho en que esa lista no es el paso a paso del procedimiento. El paso a paso del procedimiento está enmarcado dentro de una COP y unas técnicas de entrenamiento para la ejecución del procedimiento. Esa lista es la lista de verificación o chequeo de lo que usted necesita o no necesita para ejecutar ese procedimiento. La lista de mercado no le enseña a usted cómo mercar, no le dice por dónde debe caminar, no le dice qué incluir en su carrito primero y después. Eso lo sabe usted por la técnica, por la experiencia, por el entrenamiento y por lo que está estandarizado en las normas de salud. La lista lo que le dice es, haga el procedimiento, pero antes de ejecutarlo, verifique que no le falte, no le sobre nada. Exactamente igual es para la aviación. La lista de chequeo no le enseña el procedimiento, no es un paso a paso el procedimiento. La lista de chequeo es una lista de verificación para que usted, que es el operador, garantice que no le sobre o no le falte nada. Y exactamente igual puede ser con las task cards de mantenimiento, con las guías de inspección, con un cazafallas de un sistema que esté mal funcionando y que los técnicos, por su experiencia, ya sepan los procedimientos de memoria, lo hayan adherido como algo normal y es probable, como ya lo hemos evidenciado infinidad de veces, que los técnicos, los pilotos, los auxiliares, los despachadores no usen una lista de chequeo cuando el panorama real es exactamente lo opuesto. Cada vez más la industria tiene listas de chequeo incluso para los procesos y procedimientos, ya que los procesos organizacionales que están a la altura de la gerencia, incluso ellos requieren una lista de verificación para que la mejora continua que se logra a través de un programa de auditorías tenga un feliz término. Quiero contar que en alguna oportunidad un técnico olvidó ejecutar algunos procedimientos que afectaron la seguridad en vuelo. Cuando indagamos en las condiciones del lugar de trabajo, que son todas aquellas condiciones que afectan el desempeño de este individuo, encontramos que a ese individuo no se le había cancelado su salario y él tenía problemas en su casa. Cuando verificamos por qué no se le pagó el salario, encontramos que en el área contable, la persona encargada de ejecutar el pago de nómina olvidó incluirlo y lo olvidó porque él toda la vida había pagado la nómina y lo hacía de manera casi que memorizada. En este caso, le faltó un elemento por no tener una lista de verificación y ese elemento afectó al individuo sus condiciones y sus condiciones afectaron un sistema de aeronave que en vuelo terminó siendo un riesgo. Dicho esto, la organización propuso tener en el área contable una lista de chequeo para el procedimiento de pago de nóminas y allí capturar errores en lo que falte o en lo que sobre. Con esto me refiero a que no es hacer de la aviación algo burocrático, algo complejo, pero cómo no, es importante, es imprescindible que la administración del entorno se haga amparado en estrategias que reduzcan la probabilidad de los errores. Así que la lista de chequeo, la lista de verificación de los procedimientos son una herramienta esencial en la captura de este tipo de errores. No podemos ser ajenos a este tipo de estrategias. En definitiva, nosotros podemos lograr con la primera estrategia de control, que es el entrenamiento y las técnicas, reducir la cantidad de errores, pero los errores que son involuntarios o actitudes o actividades involuntarias también pueden ser capturados cuando uso una lista de chequeo o una lista de verificación. Exactamente igual se utiliza la lista de chequeo para otro tipo de procedimientos, como los procedimientos de emergencia o los procedimientos anormales.
Y exactamente igual como las neveras de hoy en día, que ya tienen una lista de chequeo y crean sus propias necesidades, las aeronaves hoy en día también tienen las listas de chequeo incluidas en una base de datos que le ayudan al piloto a tomar decisiones cuando se necesita ejecutar un procedimiento específico, sea un procedimiento normal, anormal o de emergencias. La lista de chequeo es un ejercicio interdisciplinario, eso quiere decir que incluye a todas las culturas de nuestra industria aeronáutica. Los auxiliares de vuelo, técnicos, despachadores y pilotos, todos usan y deben tener disponibles las listas de chequeo para sus procedimientos. Es muy claro que estas listas de chequeo pueden ser modificadas, pero la modificación no incluye el procedimiento que se está identificando o verificando. El diseño de la lista de chequeo evoluciona con la industria en la forma en que se ejecuta. Hay una frase que es clave en la aviación que dice que nunca trabaje solo. Siempre tenga un cross-check o alguien que verifique lo que usted está haciendo o ejecutando, porque un error finalmente puede tener como consecuencia una actitud indeseada o un incidente en la seguridad. Con base en este principio, las listas de chequeo ya deben estar modificadas en lo que se llama el concepto del piloto volando y el piloto monitor o el monitor pilot. Normalmente la lista de chequeo la lee el piloto monitor o el monitor pilot, que hace la función de verificar que no sobre o no falte nada para quien está ejecutando el procedimiento, y en definitiva es un chequeo cruzado con la garantía de las buenas prácticas y el aseguramiento de la calidad en todos los procedimientos requeridos. De la misma manera, se debe hacer la tarea para despacho, para mantenimiento, etcétera, etcétera. Y como lo decía ahorita, la empresa organizacional invita a que el área administrativa, el área de gestión administrativa, el área que garantiza la calidad de los procesos y procedimientos, tenga una lista de chequeo para garantizar lo que se llama la mejora continua en el proceso de auditorías y hallazgos. Asimismo, en nuestra vida cotidiana podemos tener diferentes listas de chequeo para diferentes actividades. Cuando voy a hacer un deporte, cuando salgo a mi trabajo, cuando salgo a una reunión social, cuando mi hijo se va para el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo tener diferentes listas de chequeo para diferentes actividades o procedimientos, y la industria tiene diferentes culturas organizacionales para que sean llevadas con diferentes listas de chequeo. Si usted es la autoridad o la persona responsable de una operación integral, es importante que usted verifique que las listas de chequeo existan, se utilicen y se actualicen a las técnicas y procedimientos de hoy en día. La autoridad aeronáutica debe evolucionar con estos conceptos, debe crecer con esta industria y debe promover y socializar las buenas prácticas y la actualización de lo que es el cross-check y el uso de listas de verificación del piloto volando y el monitor pilot, y para el resto del personal exactamente igual. Sin lugar a duda vamos a encontrar algunos procedimientos en donde no se puede leer la lista de chequeo de manera práctica. Uno de estos ejemplos es la maniobra del despegue. Es un procedimiento que nos lleva a utilizar sistemas, controles, pero que no nos da la posibilidad de utilizar la lectura o la confirmación de una lista de chequeo. La industria ha comprendido esto y lo ha entendido, y para ello ha creado unas técnicas que se llaman los callouts, que básicamente es el refuerzo oral de lo que se está chequeando o verificando durante un procedimiento específico. El despegue incluye algunos callouts, pero también lo incluyen fases específicas como la aproximación. Así que es probable que haya procedimientos en los cuales usted requiera el refuerzo de una lista de verificación de manera oral, sin que necesariamente estemos leyendo un documento, porque no se hace práctico. Las organizaciones, los instructores, la industria y la autoridad deben promover el uso de los callouts,
porque no existe un procedimiento que no pueda o no deba ser verificado. Para ello se requieren los briefings y los briefings deben ser hechos de manera oportuna y práctica, es decir, mucho antes de la ejecución del procedimiento, ya que durante el procedimiento no es práctico hacerlo. Algunas personas optan por omitir los briefings u omitir callouts, lo cual los expone a un nivel de riesgo mucho más grande y aumenta la probabilidad de cometer errores en la ejecución de alguna actividad. Sobre todo en estas actividades que son altamente prioritarias o que son complejas. Un despegue o un aterrizaje o una emergencia requiere algunos callouts y algunos flows. Cómo no, los briefings. Así que se debe incluir en el Standard Operational Procedures o manual de SOP estandarizaciones el uso de los callout, briefing y flows que acompañen los procedimientos en aquellas actividades que no permiten la inclusión o la lectura de una lista paso a paso por un monitor pilot en cabina, y de la misma manera debe ser para el área técnica y el área de auxiliares. La industria aeronáutica, sin lugar a duda, ha desarrollado y ha creado técnicas para la gestión del riesgo y para la buena administración del entorno. Yo espero que esta segunda conferencia de las estrategias de control del error, y en este caso el método de captura, nos lleve a aprender y a ser conscientes de una deriva práctica que se nos ha creado a través del tiempo, así que debemos aprender algunas técnicas nuevas como los callouts y los flows, y nos lleve a desaprender algunas técnicas obsoletas como hacer briefings en momentos inadecuados o como creer que la lista de verificación es un paso a paso del procedimiento. Invito al personal aeronáutico a que reflexione sobre este tema, a que se haga una reunión de gestión del riesgo y de seguridad operacional, a los gerentes de SMS, para que a través del entrenamiento recurrente se incluyan los programas especiales de seguridad, se determine el uso de las herramientas y estrategias de control del error, como en este caso, la herramienta y el método de captura, y que, como no, los estandarizadores, evaluadores o chequeadores de ruta garanticen la asimilación de estas herramientas y la utilización adecuada de las mismas en la operación rutinaria. Recordemos que un piloto hoy en día no es un piloto que únicamente demuestra habilidades y conocimiento, sino que también es una persona que adhiere fácilmente a la estandarización. Y no dejemos esto únicamente para el piloto. Una persona que pretenda desempeñarse en la industria aeronáutica debe tener adaptabilidad y adherencia a los procesos estandarizados de operación. Así que invito a las organizaciones, a las estructuras organizacionales, a que verifiquen, promuevan y evalúen el uso de la lista de chequeo como método de captura de los errores, y con esto reducir la probabilidad de errores en operaciones dentro de un entorno tecnológico y complejo. La próxima charla y la próxima conferencia entonces será sobre la última gran estrategia de control del error, y con esto entenderíamos la filosofía del error con sus tres herramientas claves. Mi nombre es Rubén Lesmes, especialista y asesor en la industria aeronáutica. Les doy muchas gracias por el tiempo utilizado en la escucha de estas conferencias. Espero que la compartan y que haya sido de su satisfacción. Muy amables.